Siguen los enfrentamientos en Israel entre judíos y palestinos. Lejos de intentar atemperar los ánimos, los ministros del gobierno israelí han salido a la calle a apoyar la ocupación de territorios palestinos. Entre tanto, los países vecinos se mantienen expectantes ante lo que pueda traer esta nueva oleada de violencia. En medio del aumento de la tensión en Oriente, Israel sale a la calle para protestar y defender los asentamientos en territorio palestino. Pero lejos de calmar la situación, muchos ministros como el de Finanzas participan en las protestas, en este caso prometiendo llenar de vida judía algunas zonas de Cisjordania, como Beita, zona palestina donde el ejército israelí dispara gases lacrimógenos contra los palestinos y estos responden arrojando piedras contra los militares. Una muestra más de cómo este año crece la violencia en la zona. En este sentido, son más de 90 palestinos asesinados desde enero. Uno de ellos, un adolescente que fallecía durante una redada este lunes del ejército de Israel. Su tía lamenta y se pregunta: de seguir así la tensión, ¿qué va a pasar con el pueblo palestino? Entre tanto, la Autoridad Nacional Palestina está sin liderazgo. Los países vecinos pendientes para responder ante cualquier movimiento en el tercer lugar más sagrado para el Islam. Vamos a hablar de este asunto con Rafael Ben Abraham, es periodista, escritor, miembro de la comunidad judía de Tenerife. Judío por elección, se convirtió en el Tribunal Rabínico de Jerusalén en octubre de 2001. Como periodista ha ejercido aquí en las islas, también en Israel, para un periódico que se publica allí en castellano. Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado de saludarle. Igualmente, gracias por su tiempo. Rafael, supongo que usted ha vivido situaciones parecidas cuando residía en Israel. ¿Cree que hay diferencias entre esta escalada de violencia y otras que han ocurrido anteriormente? Bueno, es un problema que digamos que está enquistado en el tiempo. No se vislumbra una solución a corto plazo, que sería lo ideal, que hubiese algún tipo de acuerdo que un poco descongestionara esta situación, pero el problema está en la voluntad de las partes, ¿no? de resolver el problema de una vez por todas. Pero claro, estamos hablando de un problema histórico, de una disputa territorial y también de una cuestión de seguridad para el Estado de Israel, que es un Estado legítimo, un Estado de derecho, aunque parezca que algunos entienden que no. Es una democracia asentada, digamos que es la única democracia existente en Oriente Medio y en la que de forma general están garantizados los derechos humanos. No hay que perder de vista que en Israel conviven las tres religiones monoteístas del libro, musulmanes, judíos, cristianos, incluso otras creencias como hindúes, etcétera, ¿no? El problema israelo-palestino hay que verlo en su conjunto y hacer posible. Rafael, desde luego es un problema muy complejo, que es muy difícil y hay razones entendibles de ambas partes, pero dentro de la parte territorial, ¿no se disolverían en parte estas tensiones si cesasen las ocupaciones en territorios palestinos, si se respetasen las fronteras que se han ido dando paulatinamente dentro de los territorios palestinos? Yo tengo en cuenta, hay que tener en cuenta una cosa, que el Estado de Israel surge en mayo de 1948 y no es una forma que surja así por las buenas. Se crea el Estado de Israel en virtud de un mandato de Naciones Unidas de noviembre de 1947, votado vuelvo a repetir, por la ONU. Ahí se estableció la partición de la Palestina, que era una Palestina árabe, para los árabes, que era lo que era Jordania, lo que es hoy Jordania, e Israel, y luego una parte que es lo que se llaman la Cisjordania o la Judea y Samaria. Entonces, el mundo árabe nunca reconoció el reconocimiento de Israel como Estado desde su propia creación. Los árabes siempre fueron hostiles a Israel desde su propio nacimiento, y de hecho, nada más proclamarse la independencia del Estado de Israel,
se produjo la primera guerra contra el Estado de Israel y Israel se ha visto sometido a 5 guerras que le han sido impuestas. Hay que recordar el incidente que tuvo en Egipto en el año 56, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, desgraciadamente ahora la guerra del Líbano. Claro, bueno, pero Rafael, se han ido estableciendo una serie de fronteras, ya toda esa parte evidentemente, y ya todo esto genera después una situación muy difícil de resolver. Pero es verdad también que el propio gobierno israelí ha establecido una serie de fronteras, de territorios reservados para Palestina, que después se ha ido saltando y colonizando, ¿no?, en determinados momentos. A eso me refería. Bueno, eso quizás también es lo que vuelvo a insistir, es un problema de negociación entre las partes. Está el concepto nacional judío de incluso que incluso por mandato bíblico del hecho de poseer la tierra que pertenecieron a los desde la época del patriarca Abraham. Bueno, claro, vamos a ver, muchos nos estamos remontando atrás. Sí, bueno, no, a la hora de resolver. El fenómeno palestino surge en los años 60. Si miramos hacia atrás, el año 60, pues incluso con Yasser Arafat al frente de la OLP. O sea, si miramos históricamente hacia atrás, desde antes de desde la declaración de Balfour del año 1917, ahí no había ningún problema palestino. Rafael. Incluso cuando se creó el Estado de Israel, tampoco había un problema palestino. Sí hubo un enfrentamiento árabe, pero vuelvo a insistir en una cuestión. Lo que es el territorio palestino propiamente dicho es Jordania. No me quería ir yo tan atrás en el tiempo, Rafael, pero me va a permitir una pregunta personal, porque la verdad es que me llama la atención su caso de conversión al judaísmo, que no es muy frecuente, ¿verdad?, aquí en nuestro país. No. Yo me imagino, Rafael, nos queda un minuto, pero a modo de curiosidad, me imagino que no es tan sencillo como decir, bueno, me paso al judaísmo, voy a una sinagoga y ya me convierto. Me imagino que hay un proceso, ¿no? ¿Cuánto tardó en completar ese proceso? Es un proceso bastante largo, complicado, incluso muy prolijo. En Israel la conversión no existe el proselitismo en la religión judía. O sea, para convertirte tienes que estar muy convencido y te tienen que aceptar. O sea, no es una cosa que, como bien acaba de decir, como que se convierte a cualquier otra religión. No, ahí es lo que vamos que es un compromiso permanente que no puedes disolver, digamos, ¿no? Y entras a un pueblo, a una nación, no a una religión propiamente dicho, como... ¿Cuánto dura ese proceso, Rafael, aproximadamente? ¿Cuánto ha durado? El proceso mío, pues, mira, desde 1982... que empecé aquí en Tenerife con mi contacto con la comunidad judía de Tenerife, con alguien que me ayudó bastante, que fue Aaron Cohen, la familia Cohen de Tenerife, y otras personas más que le tengo mucha gran estima. Y mi caso se abrió en 1986 en un tribunal rabínico de Jerusalén, en Habatzele, un tribunal regional. Ahí se me abrió mi primer expediente, que vino a culminar en el 2001, ya con una conversión definitiva entre 3 jueces y 2 testigos. Pues y 19 años. Haber pasado la circuncisión y la tevilá, ¿no?, que es con lo que termina, ¿no? Y un examen. Si no apruebas el examen, un proceso largo. No pasa, tienes que seguir estudiando. 19 años, nada menos. Bueno, Rafael, pues gracias por hablar con nosotros. Encantado de saludarle. Encantado, un saludo.